Muy bien, chicos, buenos días. Disculpen los 2 minutos ya que no podía entrar la clave, no entraba la clave, la estaba digitando mal. A ver, chicos, peleando con la clave. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Disculpen que me demoré al entrar ya que la clave no lo estaba digitando mal y no abría ¿no? Y cada vez que uno se pone nervioso, peor es. Muy bien. Vamos a ver, chicos, vamos a ingresar a la clase. Muy bien, ahí estamos. Ya, a ver, abran sus cámaras, chicos y chicas. Tienen su última clase de comunicación, bueno, de este día, no del año, de este día. Muy bien, vamos a comenzar rápidamente. Ahí tenemos, muy bien, la clase de comunicación. Hoy tenemos la clase de comunicación. Ok. Vamos preparando a tener ya la idea de ir a clases, ¿no? Pero donde vamos a tener que asistir con nuestras mascarillas, ¿no? Nuestras tapabocas, los barbijos dobles y todo eso. Pues bueno, ya darnos la idea de cómo vamos a hacer nuestras clases. Muy bien, vamos a comenzar, chicos, viendo algunos textos. Este texto se titula Las hadas de mi jardín. ¿Qué tipo de texto creen que será? A ver, ¿qué creen que será esto? Stephanie, ¿qué dices tú? ¿Qué tipo de texto crees que es? He visto tu manito, por eso que te decía que si vas a contestar, ¿no? A ver, ¿qué tipo de texto será este texto que dice las hadas de mi jardín? ¿Alguien? Es un texto narrativo. Ya, es un texto narrativo, pero ¿de qué tipo? ¿Será un cuento, una novela, una fábula, una epopeya? ¿Qué será? Un cuento. Un cuento, correcto. Punto para Diego. Muy bien. Y esta obra que se titula es la pasta de un libro que dice Fedor Dostoyevsky es el autor y Crimen y Castigo. ¿Qué será Crimen y Castigo? ¿Una novela, un cuento, una fábula, una leyenda, un mito? ¿Qué es? Yami, ¿Qué es, Sebastián? yo creo que se trata de hacer justicia ante los criminales. No, pero ¿de qué tipo de texto es? ¿Es un cuento, una novela, una fábula? Una novela. ¿Qué es? Una novela. Una novela. Y estás en la razón. Es una novela. Veamos, y la Ilíada y la Odisea, en este caso la Ilíada, que está escrito por Homero, ¿qué cosa será? ¿Es una novela, Miss? No es exacto, es una epopeya y vamos a ver por qué le llaman epopeya. ¿Y qué será El perro y la liebre? Donde tiene al final una moraleja. ¿Qué es? Una fábula. Correcto, qué Una bueno fábula. que lo identifican como tal. Es una fábula y la mayoría lo ha dicho. Lo reconocen por la moraleja y porque los personajes son animales, ¿no? En la mayoría de casos son animales en una fábula, ¿no? Correcto. Dialogamos. Entonces, ¿qué tipos de textos hemos observado? A ver, ¿alguien lo puede nombrar? ¿Qué tipos de textos hemos nombrado? En lo que hemos observado en las figuras. Novela y fábula. Novela, fábula, ¿qué más? Un cuento, Cuento y epopeya. una epopeya que no les sonará a ustedes, ¿no? ¿Qué cosa es una epopeya? Pues eso vamos a averiguarlo. ¿Cómo son estos tipos? A ver, ¿por qué sabes que es un cuento? ¿Por qué sabes que es un cuento? El primer texto, ¿por qué dijeron que es un cuento y están en lo correcto? ¿Por qué? ¿Qué características tiene un cuento? Porque narra una serie de sucesos y está dividido con párrafos. Ya, la novela también hace igual.
Miss, narran sucesos de párrafos que pasan en la historia. ¿Ya? Pero el detalle es que los cuentos son cortos, ¿ya? Los cuentos son cortos, mayormente te van a contener de 2 a 3 hojas, en cambio una novela, pues van a tener hechos mucho más largos y conjunto de hechos de diversos personajes, ¿no? Y por eso vemos que es más largo una novela. Y además en una novela cuenta hechos reales. En un cuento, en cambio, los hechos pueden ser imaginarios. En una novela, no. ¿Ya? Luego, ¿qué más? ¿Qué diferencia hay entre una fábula? ¿Por qué dijeron todos a coro? Es una fábula. ¿Qué características tiene la fábula? Nos La presenta una fábula es moraleja. un cuento corto que A tiene una ver, moraleja. Tatiana, un ratito que termine y Diego lo complementa. ¿Qué dice Tatiana? Que al final, que en cada fábula al final siempre tiene que haber una moraleja. Ya, que al final de cada texto, ¿no? De una fábula encuentras una moraleja. Correcto. ¿Qué más puedes decir, Diego, en base a la fábula? Que la fábula es un cuento corto que es un poco más fantasioso y tiene su moraleja. Y los personajes es entremezclado, sobre todo animales, ¿no? Y los animales tienen características de humanos que pueden hablar, conversar, reír, cantar, ¿no? Bailar, pues eso hacen en una fábula, ¿no? Hay presencia de animales, también hay presencia de seres humanos, pero también los animales representan una acción ahí dentro de una fábula, ¿no? Y la epopeya, Miss, la epopeya que decía, pues la epopeya es historias de héroes, sobre todo de guerras, de héroes que tienen que ver con las guerras. Y vamos a ver que la Ilíada y la Odisea, pues tenían que ver con la presencia de héroes, de dioses, de semidioses, ¿no? Y de batallas, sobre todo la Ilíada, porque la Odisea ya es un tiempo de paz, ¿no? Después del descanso de una guerra, se da la obra de la Odisea. Vamos a ver, pero veamos, ¿qué tienen en común y cuáles son sus diferencias? Pues ya lo hemos visto, ¿no? Que el cuento es de estilo más corto, pues tiene que ver con la vida cotidiana, los personajes son imaginarios, ¿no? En cambio, en una novela, los personajes, aunque representan por actores imaginarios, ¿no? Se vive sobre todo de la vida cotidiana, real, y son más largos, ¿no? Cada episodio representa un hecho, ¿ya? Y vamos a ver las fábulas, ya hemos visto, pero todos esos, ¿qué tienen en común? Todos esos, ¿qué tienen en común? El cuento, la fábula, la epopeya y lo que hemos visto, los mitos, ¿qué tienen en común? ¿Alguien me quiere decir? ¿Qué tendrán en común? ¿Saben qué, chicos? Que todos pertenecen al género narrativo. Todos ellos pertenecen al género narrativo. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál será la clase del día de hoy? ¿Cuál será el tema para el día de hoy? ¿Qué tema creen que trataremos el día de hoy? ¿Quién quiere contestar? ¿Nadie? Pregunto directamente a Kiara. ¿Cuál crees que será la clase del día de hoy? ¿Qué hablaremos? ¿Cuál será? ¿Qué tema vamos a tratar el día de hoy? Kiarita. ¿Alguien? El género narrativo. Correcto, sobre el género narrativo. Hoy vamos a ver, nos vamos a ocupar en esta clase
de identificar las diversas especies que pertenecen al género narrativo. Hemos visto, ¿cuáles serán las especies, Miss? Pues son los diversos tipos de obras literarias, como las diversas formas de escribir en género narrativo. Algunos tienen la forma de escribir solo cuentos, otros fábulas, ese es un tipo de escritura, ¿no? De cómo la forma como tú tienes de escribir, pero solo en género narrativo. Lo esencial del género narrativo es que se escribe en prosa, no se escribe en verso, ¿ya? Esencialmente en prosa. Y se escribe de reglón a reglón, de un extremo al otro. No se utiliza una parte del texto, ¿no? Ya, esa es una característica para que ustedes puedan ver. Entonces, el género narrativo. ¿Qué se refiere el género narrativo? El género narrativo también antiguamente se le llamaba épico. ¿Por qué épico? Porque nos van a narrar hechos, historias. Lo épico quiere decir con los hechos, historias, aventuras que se realizaron, ¿no? Pero generalmente se conoce como lo narrativo, pero también lo vas a encontrar con el nombre de épico. ¿Qué es el género narrativo o épico? Es aquel cuya función es narrar o contar una historia. Su forma de contar, pues puede ser de forma corta, larga, como una novela, puede ser incluyendo animales, fantasía. Mira, esa es la forma, ya tú eliges, ¿no? Pero lo esencial del género narrativo, género épico, es narrar o contar historias. En un poema no narras ni cuentas historias, sino muestras cuáles son tus ideas, cuáles son sentimientos y emociones. En cambio, en el narrativo no. Su mismo nombre lo dice, narra, te va a contar. ¿Qué te cuenta? Diversas historias, episodios, acontecimientos, ¿no? Listo. El género narrativo presenta los siguientes elementos. ¿Qué contiene el género narrativo? En un poema no vas a encontrar estos elementos. Tiene personajes, el género narrativo. ¿Qué son los personajes? Son los seres imaginarios o simbólicos que van a intervenir en la narración. ¿Ya? Los personajes son los seres que el autor crea para darle recreación a su obra, para darle vida, crea unos personajes, porque el autor no está metido dentro de esa narración. Si fuera una autobiografía, sí, ¿no? Pero si no, crea otros personajes que salen de su imaginación para que le den vida a lo que él quiere dar, ¿no? Los hechos que quiere contar. Estos personajes ya los conocemos, pueden ser personajes principales, pueden ser protagonista. El protagonista es el que todo alrededor de él va a suceder, de él o ella, ¿no? Alrededor de ese personaje todo sucede. Ese es el protagonista, ¿no? Y a veces la mayoría se identifica con ese protagonista. Cuando es bueno, se llama protagonista, pero puede haber antagonista, es decir, un personaje que contradice todo, ¿no? Puede ser que el protagonista sea bueno, por ejemplo, o sea malo, y el antagonista, ¿qué hace? Contradice todas las acciones, es el que hace que sufra o que vaya a cambiar de actitud al protagonista. También hay los personajes principales, que no siempre pueden ser el protagonista. El principal puede ser el que pues está alrededor también de él, pero no actúa al lado del protagonista, ¿no? Siempre todas las acciones van a estar también alrededor de ese personaje. Y los secundarios, y también hay personajes terciarios, ¿no? Los secundarios son los personajes que no en un momento aparecen o ayudan a que se lleve a cabo todas las acciones
pero no todo está alrededor de ellos, ¿ya? Te ayudan, sí, por ejemplo, secundarios pueden ser tus padres, depende de la obra, tus amigos, pero todas las acciones van a caer en ti, ¿no? Ya, en ese caso, esos son los personajes. El ambiente, también en el género narrativo tiene el ambiente, que es el espacio, el lugar y el tiempo. No solamente es el espacio o lugar, también es el tiempo que está dentro del ambiente, ¿no? Es pues el espacio y el tiempo donde se va a llevar las acciones. A eso se le llama ambiente. Un ambiente puede estar en el pasado, el espacio puede ser en un parque, ¿ya? Eso hablamos. El ambiente es el tiempo y el lugar en general, ¿ok? Ahora, vamos a ver el tema. También todo género narrativo tiene un tema, algo. ¿De qué trata? ¿No? Pues es la sucesión de hechos o episodios sobre los cuales gira toda la obra. Esta estructura tiene, en un género narrativo, tiene la estructura de inicio, nudo y desenlace. Todos, la novela, la fábula, la leyenda, tiene esa estructura, inicio, nudo y desenlace. ¿Por qué? Porque todos ellos pertenecen al género narrativo. Ahora, hay algo esencial, por eso tiene el nombre de género narrativo, porque hay un narrador, que el narrador es otro personaje, es alguien al que el autor crea para que te cuente la historia, ¿ya? El autor no siempre es el narrador, ¿ya? Es quien va a contarte la historia. Puede estar en primera persona, ¿no? Puede ser un narrador que te esté contando en primera persona o también te cuenta en segunda persona. Quiere decir, en primera persona es cuando interviene directamente en la obra, ¿no? Yo vi, estuve ahí, lo sentí, pues. Y en segunda persona es un narrador desdoblado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, había una vez tal cosa, se siente que no está participando el mismo narrador que no ha participado en las acciones, ¿no? Y también se puede contar en tercera persona, es decir, cuando ha sido un testigo o omnisciente. ¿Qué quiere decir testigo? Que solamente has observado las acciones, pero no has intervenido ahí, tú no has participado en esas acciones. Eso es testigo, ¿no? Tú lo has visto, por ejemplo, quieres narrar los hechos de un choque de un carro en la calle real. Ya, ¿estás narrando esos hechos? Tú estás siendo ahí testigo porque sí has estado ahí, la presencia, has visto justo el momento, pero no has estado dentro del carro. Eso es un testigo, ¿no? Tú los has visto chocar, pero no has sido el protagonista ni has participado en esa acción. No has sido ni el chofer, no has sido ni los pasajeros, ¿no? En este hecho. Ahí se dice que tú eres testigo, ¿ya? Y omnisciente, ya habíamos visto, el narrador omnisciente es el que cuenta, el que sabe todo, todo. Al contarte te cuenta todo, incluso lo que piensas, y el presente y el futuro, ¿no? Y en este momento se va a mover y va a coger, ¿no? Todo lo sabe. En la casa tiene tal estructura, pues el narrador te das cuenta que es omnisciente porque todo te relata, es el sabedor. Omnisciente quiere decir que sabe todo, desde tu conciencia hasta las acciones que vas a realizar, desde lo que piensas a lo que vas a realizar tanto en presente y futuro. Y así te lo cuenta en esa forma. Entonces dices, este es un narrador omnisciente. Entonces, estamos viendo que hay diversos tipos de narradores, ¿no? En la que el autor crea ese narrador para que lo esconda también su imagen, ¿no?
Él crea desde el narrador, los personajes, el ambiente, el tema, todo, ¿no? Pero directamente él no te cuenta, a menos de que sea su biografía, ¿no? Sino, pues te crea la historia en base a otros personajes e incluso te crea el narrador, ¿ya? El narrador es el que es otra persona quien te va a contar la historia. Ahora, ya les hablaba de los tipos de género narrativo. Hay formas de contar, ¿no? Esas formas de contar se le llama especies narrativas. Son las formas como tú vas a escribir. Y una de las formas de cómo vas a escribir una historia se llama leyenda. Habíamos visto nosotros, hemos estudiado sobre las leyendas, ¿no? ¿Qué es una leyenda? Es una narrativa, es una narración proveniente de ¿qué? ¿Qué te va a contar en esta narración? Pues te va a contar las tradiciones orales, lo que ha ocurrido, lo que piensa. Es una forma, son pequeñas historias creadas para dar ¿qué? Explicación de ciertas cosas. Se ocupan de contar hechos naturales o sobrenaturales, ¿ya? Te van a contar dentro de la leyenda cómo se crea la naturaleza, ¿no? Cómo surgió, por ejemplo, el origen de un río, eso es una leyenda, ¿no? Se te cuenta dentro de un tiempo y lugar definido. No es real lo que te están contando, ¿no? Sino es para dar respuesta de cómo se crearon ciertas cosas, cómo surgió ciertas cosas. Por eso los lugares te dicen, por ejemplo, la Laguna de Paca. Ahí no te van a decir el origen real en una leyenda, sino te van a contar una historia de cómo se originó esa laguna, por ejemplo, ¿no? Ya. Todo eso forma parte de la cosmovisión. ¿Qué cosa es la cosmovisión? Es la idea que tú tienes de cómo surgieron las cosas, ¿no? ¿Cómo surgieron? Desde que tú naciste, te has preguntado, ¿cómo vine al mundo? Igual, todas las personas se han preguntado, ¿no? ¿Cómo surgió esa abeja? Y poco a poco se imaginaron y dieron respuesta con esa imaginación. Eso no tiene hechos reales, pero no tiene fundamentos reales, ¿no? Te van a decir, pues, por el de la planta, por cierta cosa, nació Dios, lo hizo que rebote como una planta y así te van a ir contando, pero no tiene nada de científico, ¿no? Esto es literatura. Entonces es un relato folclórico que tiene que ver con el folclore, las creencias, ¿no? De los seres humanos. En cambio, la fábula, pues son una serie de relatos o composiciones literarias que tiene una característica que humaniza personajes. Quiere decir, como los personajes principales en la mayoría de las fábulas son animales, pues humanizan a esos animales. Los animales pueden cantar, pueden correr, pueden hablar, gritar, sentir, pensar, ¿no? Por eso humanizan a los personajes que no son humanos, ¿no? Generalmente están hechos por animales u objetos. Muy bien, entonces ahí les estoy explicando, ahí nos dice, se atribuye la capacidad de hablar, caminar, de vestirse, ¿no? Con el objetivo de ¿qué? De darte una enseñanza, para darte a conocer una enseñanza. Por eso que ustedes decían, la fábula cuando les hablan de moraleja, moraleja viene de moral, enseñanza de la moral, ¿no? De cómo uno debe comportarse frente a los demás, ¿no? Qué actitudes frente a ti y los demás, ¿no? Eso, las fábulas fueron creadas con un fin didáctico, de enseñarte sobre todo los valores. Ahora, la epopeya que les hablaba, ¿no? También es una especie narrativa del género narrativo
pero es de las épocas antiguas, ¿no? Es una especie más antigua. Tiene su origen, pues, en las narraciones épicas y heroicas de la antigüedad. Es decir, fueron escritas para contarte todas las anécdotas, todas las peripecias que sufrieron, por ejemplo, los que tuvieron guerras, los navegantes, ¿no? Epopeya viene de épica, que significa aventuras, ¿no? Todos los sucesos que pasaron en el mar, en la tierra, en las guerras, las penurias de los guerreros, de sus héroes, porque siempre en toda guerra hay un líder, ¿no? Que te dirige, pues a ese líder muchos de los que lo seguían los tenían como dioses, ¿no? Porque tenían estrategias, formas de ganar una guerra, y en base a eso se fueron creando historias, ¿no? Por eso te dice, por ejemplo, una de las obras clásicas que dieron vida a esta especie epopeya fueron la Ilíada y la Odisea. La Ilíada es el tiempo de guerra entre los griegos y los troyanos. Ellos hicieron toda una guerra, siempre se peleaban por territorio, ¿no? Y en este caso también se pelearon porque del otro bando robó, por ejemplo, a la reina Helena, y por ello sucedió toda una guerra, ¿no? Para que hubo el rapto de Helena, entonces por ella, porque la habían robado a esta reina, el otro sí empezaron a darse la guerra, ¿no? Para rescatar a Helena del rapto, ¿no? Por ahí comienza la Ilíada, ¿no? Y la Odisea ya es, pues todos los guerreros regresan a sus hogares, ¿no? Y ahí tenemos el principal personaje, que es Edipo Rey, ¿no? Diré Odiseo, ¿no? Que regresa a ver a Penélope, que era su esposa. Penélope era muy clásica, en la que ella, muy fiel a su esposo, ellos tenían mucho la creencia de que si tu esposo ya moría, tenías que casarte con otro, elegir a otro hombre, ¿no? Y ella, fiel a eso, ya la habían engañado, ya pues si tu esposo se ha ido a la guerra, ya no regresa más, ¿no? Entonces, ella, ¿qué hizo? Estratégicamente dijo, voy a tejer. El momento que yo termine de tejer, elegiré a quién, elegiré a otro hombre, ¿no? Para casarme. Pues lo que hacía ella era tejía en el día y en la noche lo desataba, ¿no? Para el hecho de que nunca termine de tejer. Ahí se ve, ella ya tenía un hijo Telémaco, ¿no? Que era también el hijo de, bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces, eso es, mira, ya es en el tiempo de paz, ¿no? Él regresa, Ulises es el personaje, regresa de la guerra, ¿no? Ya para buscar a su familia, y esto es lo que encuentra, ¿no? De que justo cuando ya se dan cuenta lo que está haciendo su esposa, pues la obligan a elegir, ¿no? Y él dice, pues voy a ver si me reconoce mi hijo, sobre todo, ¿no? Y se viste de pues de un mendigo y va así, ¿no? Y pues la reina se amarga, como un mendigo me viene a pedir la mano, pero su hijo lo reconoce, ¿no? Y dice, pues es mi padre, ¿no? El que ha regresado. Es toda una aventura, sería bueno de que ustedes lo lean, ¿no? Y así, pues vuelven a vivir una vida familiar, Ulises con Penélope y su hijo Telémaco, ¿no? Así se crea la historia, es una historia familiar, ¿no? Mira, esto está escrito en verso y su destino es el canto a la recitación. Ya, las epopeyas eran dichas en canto, porque ¿quiénes lo contaban? Pues los mismos héroes, los combatientes, entre comillas, digamos, los soldados que nosotros llamamos, los combatientes, ellos eran los que contaban estas historias, pero en forma de declamación, de canto, ¿no? Los reunían a todos y les contaban sus aventuras, pues inventando, aumentando más de lo que se decía, ¿no?
pues contaban sus aventuras de que en el mar se habían encontrado con monstruos, con cosas así para agrandar y parecer más héroes, ¿no? Parecer que habían sido grandes representantes. Pues así se fueron creando las epopeyas. Muy bien. Y también tenemos el cuento. Es un género narrativo de extensión breve, ya les decía, es corto, no tiene mucha escritura, ¿no? Y está escrito en prosa, el asunto es ficticio, es producto de la imaginación, posee una trama sencilla, quiere decir que no hay muchas acciones, ¿no? Todos están alrededor de una sola acción. Hay pocos personajes y escasas descripciones, ¿no? Eso tenemos en cuanto al cuento. La novela es más complejo. La novela también pertenece al género narrativo y vamos a ver, en ella se desarrollan no solamente una acción, diversas acciones. Los que han visto novela televisiva, hemos visto, ¿no? Hay una historia del protagonista, pero aparte hay diversas historias pequeñas, ¿no? De la hija, del vecino, ¿no? Esa es una novela, no es como el cuento, un solo tema, una sola acción y alrededor de ello se realiza toda la historia. En cambio, una novela hay pequeñas acciones que dan al final todo, ¿no? Toda la obra. Igual, ¿no? Los que han visto novelas en la televisión, yo les decía, pues no es un solo tema, ¿no? Pues viene el vecino, la hija, que la tía, y cada uno te cuenta diversas acciones de ellos, ¿no? Es así una novela, por eso una novela es amplia, ¿no? Se desarrolla una acción compleja, pero con personajes que sufren algún tipo de transformación. Va a terminar, las novelas pueden terminar de una manera triste, de una manera alegre o combinando los dos, porque es producto que te están contando la vida real, ¿no? Con personajes y acciones ficticios, pero es sobre la vida real. Por eso que muchos que ven las telenovelas se identifican con ello, ¿no? Y decimos, pues, por eso se pega y quieren ver capítulos. ¿Qué pasó? Porque muchas veces te está contando tu propia realidad, ¿no? Mira, esas son las novelas. Entonces, en este caso, estamos hablando de las novelas literarias. Muy bien, actividades, chicos. Entonces, ¿cuál será el propósito? Vamos a identificar dentro de nuestras obras que vamos a ver, ¿no? De nuestros fragmentos, vamos a identificar a qué especie, si será un cuento, una fábula. Vamos a ver, chicos. Para eso, vamos a abrir nuestro libro de actividades. Ya, yo también abro mi libro de actividades. A ver, la vamos a encontrar en la página número. ¿Dónde está? Muy bien. Abra la página 175, chicos. Ahí nadie me ganó a buscar. Página 175. Todos en la página 175. ¿Ya? Listo. Yo también ya lo tengo. Lo voy a compartir con ustedes. Dejo de compartir lo anterior y veamos por acá. Listo, ahí está. El género narrativo. ¿Qué ejercicios tenemos? Vamos a leer los siguientes textos. Luego vamos a completar la tabla con la información requerida. Aquí te pide qué información vas a rellenar. Muy bien. Vamos a leer entonces parte de la Ilíada. Ya les decía, la Ilíada te cuenta, es una epopeya y te cuenta cómo los héroes cuando están en plena guerra, ¿no? Todos los sucesos de la guerra. Vamos a ver. Vamos a pedir entonces a Tatiana que nos lea este fragmento de la Ilíada. A ver, hija,
Te escuchamos. Misa, un rato estoy buscando la página. Página 175. A ver, del libro grueso, chicos, no. Ahí ustedes por ahí se están Ya, desubicando. yo la tengo. Ok. Listo, página 175. La Ilíada, Homero, fragmento. A ver, escuchemos, ¿qué sucede? Canta, oh diosa, la cólera obstinada del hijo de Peleo, el noble Aquiles. Esta cólera infausta, que, causando innumerables males a los griegos, precipitó las almas generosas de tantos fuertes héroes al oscuro imperio de Plutón, dejando en presa sus cuerpos a los buitres y a los perros. Así, el supremo Júpiter lo quiso después de la fatal desavenencia de Agamenón, rey de hombres, y el valiente Aquiles, de los dioses descendiente. ¿Qué dios movió en sus almas la discordia? El hijo del gran Jove y de Latona, el cual contra este rey llenó de enojo, excitó en el ejército una peste, tan terrible y fatal, que los soldados en tropel a su impulso perecían, porque el hijo de Atreo hizo un ultraje a Criseo, su grande sacerdote. Cuando vino al rescate de su hija las naves veloces de los griegos, con muchos dones y teniendo en mano la corona de Apolo y cetro de oro, dirigió así a sus ruegos a los griegos y más principalmente a los atlios. Muy bien, ahí está contando qué pasó, ¿no? Sabemos que los griegos y pues también los romanos creían en qué, en dioses y semidioses, ¿no? Que había muchos dioses que escuchaban el trueno, pues ahí está hablando el dios del trueno, que veían al sol, ahí está el dios del sol, ¿no? El de la guerra, ¿quién nos conduce en la guerra? Pues recemos al dios de la guerra. Y así, ¿no? Ahí están viendo Atenea, ¿no? Dulcinea, vamos a ver, son todos los personajes, ¿no? Atenea, vamos a ver, lo que ustedes han visto en la televisión, ¿no? Zeus, que era el dios más grande de todos, es el dios de dioses, ¿no? Y los semidioses que eran mitad humanos y mitad dioses, ¿no? Quiere decir que los dioses, Zeus, Apolo, todos ellos, pues en un momento se enamoraron de algún personaje de la tierra y tuvieron hijos por ahí, ¿no? Con una terrena o al revés, una diosa con algún terrenal y pues su hijo tenía en sus genes, ¿no? También genes de dioses, por eso que decían que un héroe, ¿no? Uno que sabe, un estratega, uno que sabía pelear, pues era un semidios, porque esas características no la tenía un hombre común, ¿no? Por eso es lo que nos van contando acá y estamos viendo que lo dice en forma poética, ¿no? Muy bien. Ahora, nos va a leer, a ver. Misita, un ratito, Miss. Sí, Sebastián. Misita, mi internet ha estado fallando, Misita. No he escuchado qué página es, Misita. Página Dígame. 175 de tu libro de actividades. Diego nos va a leer el siguiente fragmento. La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Fragmento. 4, dijo el jaguar. Los rostros se suavizaron en el resplandor vacilante que el globo de luz difundía por el recinto, a través de escasas partículas limpias de vidrio. El peligro había desaparecido para todos, salvo para Porfirio Cava. Los dados estaban quietos, marcaban 3 y 1. Su blancura contrastaba con el suelo sucio. 4, repitió el jaguar. ¿Quién? Yo, murmuró Cava, dije 4. Apúrate, replicó el jaguar,
Ya sabes, el segundo de la izquierda. Cava sintió frío. Los baños estaban al fondo de las cuadras, separados de ellas por una delgada puerta de madera, y no tenían ventanas. En años anteriores, el invierno solo llegaba al dormitorio de los cadetes, colándose por los vidrios rotos y las rendijas. Pero este año era agresivo y casi ningún rincón del colegio se libraba del viento, que en las noches conseguía penetrar hasta en los baños, disipar la inhondez acumulada durante el día y destruir su atmósfera tibia. Muy bien, la ciudad y los perros, chicos, hablan sobre todo de los estudiantes, que todas las experiencias de los estudiantes que vivían, pues, que vivían en el mismo colegio, esos eran los famosos internados, ¿no? Pues Mario Vargas Llosa en su vida, pues ha tenido esa forma de estudio, ¿no? Dentro de internados. Y en los internados, pues, a veces te ponían apodos, ¿no? Pues esos apodos mayormente eran de animales, ¿no? El perro, el jaguar, por alguna característica, ¿no? Que ya se te quedaba ese nombre y por ahí te trataban así. Y ahí hacen también una descripción de cómo era el lugar, ¿no? Pues hacía ver de que en el invierno o en algunas épocas el aire era frío, ¿no? Pues es que un internado, tú vives, comes, todo en el mismo colegio, ¿no? Puedes tener otros compañeros, ¿no? Otros compañeros de fuera que vienen de su hogar, pero tú vives ahí, ¿no? Vives, comes, como te digo, duermes, tienen habitaciones, tienen salones, ¿no? Y pues tienes convivencia con tus propios compañeros. Eso es lo que resalta la ciudad y los perros, ¿no? Muchas veces perros se le llamaba a los alumnos nuevos de una institución, los que estaban en grados inferiores. Por ejemplo, a ustedes los tratarían así los que están en quinto de secundaria, ¿no? Los perros, como decir, los menores todavía, ¿no? Pues ese era el término en el trato antiguo. Ahora ya no existe internados, ¿no? Pero anteriormente los padres, como trabajaban, viajaban, pues dejaban a sus hijos dentro de los internados y mayormente estaba regentado, dirigido por religiosos y religiosas, ¿no? Pues ahí te daban toda la educación moral y todo, o a veces te mandaban al internado cuando tus padres no podían corregirte, por ejemplo, ¿no? Veían que no podían disciplinarte y corregir, en lugar de mandarte a un ejército, te mandaban a un internado. Y muchas veces en el internado sí te corregían, ¿no? Porque ahí no estabas con niñerías de decir esto no como, esto sí. Ahí en el internado sí o sí tenías que comer lo que te dan, ¿no? Porque así era la disciplina, ¿no? No estaban para engreír a uno solo, ¿no? Porque ahí eran 20 y a los 20 te trataban todo igual. Y pues muchas veces te disciplinaban, ¿no? Muchos que han estudiado en el internados, pues los han vuelto alumnos muy, muy ordenados, muy disciplinados, ¿no? Era casi como el ejército. Pues eso es lo que cuenta Mario Vargas Llosa. Muy bien. Ahora, veamos, chicos, vamos a rellenar en base a lo que hemos escuchado y lo que hemos visto. Veamos. ¿Quién dice que es el autor de la Ilíada? ¿No han visto quién es el autor de la Ilíada? Lo tienen ahí en el mismo texto. Homero. Homero. Correcto. Rellenamos. Homero. Listo. Miss, es masculino, género es masculino. Género. No, nada de género femenino ni masculino, No, sino género Género literario. narrativo. Narrativo. Me confundí, Miss, me confundí, Miss. Pero perdón. la Ilíada, a ver, sí, es narrativo o épico también, ¿no? Pongámosle épico porque se inclina, porque viene de epopeya, ¿no? Es el género épico. No estamos hablando de los géneros gramaticales, ¿no? Esto es de los géneros literarios. Vamos a ver,
Ahora, La ciudad y los perros, ¿quién ha escrito? Mario Premio Vargas Nobel de Llosa. Literatura, ¿cómo se llama? Mario Vargas Mario Llosa. Vargas Llosa es nuestro peruano actual que ha recibido el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Ya no es de estos años, pero tiene el Premio Nobel de Literatura. Entonces, Mario Vargas Llosa. Listo. ¿Qué género es? ¿Qué género está contado? ¿Narra? Narrativo. Ah, Sí. narrativo. Correcto. Ahora, especie, hemos visto es epopeya. La especie de La ciudad y los perros, ¿qué es? ¿Será un cuento o una novela? Una novela. Novela. Correcto, es una novela, porque esto está dividido en muchas partes, tiene muchos tomos, es un solo tomo, ¿ya? Es bien grueso, claro que lo que leen, lo que van a buscar ustedes es delgadito, pero esto tiene muchísimas historias. Tiene la historia de cada estudiante, sobre todo los protagonistas son varios estudiantes y de cada uno te va contando las acciones, los episodios, pues es muy divertido. Por ahí, si alguien de ustedes se busca esta novela y la leen, ¿ya? Para que vean la realidad, cómo se estudiaba antes, ¿no? Ahí incluso se utilizaba la palmeta, que era golpearte, ¿no? Ahí tenían castigos, ¿no? Castigos que sufrían los estudiantes por su mal comportamiento, ¿no? Desde el jalón de orejas hasta las chapitas que hacían por no cumplir tu tarea, pues te tenías que arrodillar en chapitas, ¿no? Que estaban clavadas, el lado donde las chapitas hincan por ahí y te arrodillabas ahí, ¿no? Horas y horas, hasta que muchas veces te hacían sangrar las rodillas. Te portabas mal, decías algo grosero, pues te daban las palmetazos en el trasero, ¿no? Sobre todo a los varones, los cargaban, ¿no? Tu compañero te cargaba en la espalda, así, y te bajaba el pantalón el profesor y pla, 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 ¿no? En las nalgas, hasta que tú llores o pidas disculpas por lo que habías hecho. Mira, todas esas cosas se daban, ¿no? Pues bueno, nadie se ha muerto, pero igual. Vamos a ver, personajes. ¿Qué personajes ven en La ciudad de los perros? A ver, lean ustedes y escojan a sus personajes y me van dictando. A ver, ¿qué personajes hay? Díctenme. Lean. ¿Nadie identifica su... Miss Porfirio. Ok, está Porfirio Cava, así se llama, ¿no? Porfirio Cava. Deben saber de que a los estudiantes se les trataba por el apellido o por su sobrenombre, ¿no? Que se habían puesto entre ellos. Porfirio Cava. Y el jaguar, ¿no? Jaguar. El jaguar. Les he puesto con mayúscula. El jaguar. Ya. Ahí. Estoy escribiendo con mayúscula. Ya. El jaguar, entonces. Entonces, estamos viendo, chicos, ya. Ahora, no está permitido poner sobrenombres. Antes, pues, por ejemplo, no te decían Catherine, te dirían, por ejemplo, Pereira, que hable Pereira, que hable Canchaya, que hable Arriaga, así, ¿no? Nadie te trataba con el nombre, ¿no? Violeta, Elga, no. Antes el trato era con apellido, a todos, ya seas el más pequeñito hasta el más grande, ¿no? Y te trataban de usted. A ver, usted, Litano o Pacheco, hable, ¿no? Muy bien, así era el trato antiguo y eso es lo que nos va contando también Mario Vargas Llosa. Listo.
Ambiente, ¿cuál es el ambiente? A ver, chicos, en la Ilíada, ¿cuál es el ambiente? ¿En qué lugar se realizan estas acciones? ¿En qué lugar? El lugar es, en la Ilíada es Grecia, porque ahí se llevan a cabo en Grecia, ¿no? Ahí vienen las luchas, en Grecia. Y en la ciudad y los perros, ¿dónde creen que se encuentran? De acuerdo a los datos. ¿Dónde están los chicos? ¿En qué lugar están los chicos? ¿En qué lugar del colegio está sucediendo esas acciones? ¿En el dormitorio, en el baño, en los pasadizos? ¿Dónde están? ¿Dónde suceden esas acciones? ¿Dónde creen que están ellos? Donde hay un contraste entre los pisos sucios, ventanas, ¿dónde creen que hay ese contraste? ¿Por qué está sucio? Porque las personas entran y salen de ese lugar, ¿no? ¿Qué lugar es? No es el salón de clase. ¿Dónde se llevan las acciones en ese caso? Mira, les voy a leer dónde encontramos el lugar. Cava sintió frío. Los baños estaban al fondo de las cuadras, separados de ello por una delgada puerta de madera, y no tenían ventanas. En años anteriores, el invierno solo llegaba. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaban los chicos? Si se han dado cuenta. Elga, ¿dónde están los chicos? En un internet. Ya, pero esas acciones que hemos leído, ¿dónde se lleva a cabo? En el baño, no sé por qué no lo quieren decir. Ellos están conversando en el baño, ¿no? ¿Dónde se realiza la mayor conversación en los estudiantes? No se llevan en el salón. Lamentablemente los llevan en los baños, ¿no? Digan que no, ustedes también se escapaban para ir a conversar al baño. Y mayormente los profesores les decían, ¿no? ¿Cómo les gusta tanto el baño? Las chicas igual, ¿no? Querían ir a conversar, bien embracetadas las dos al baño, ¿no? Tin, 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 como si, no sé qué harían, pero de dos, las chicas sobre todo van al baño en conjunto, ¿no? Y ahí tienen las conversaciones más íntimas que pueden haber, ¿no? En el baño. Ya, no me digan que no, porque es cierto. Todas se van al baño a conversar algo. Muy bien, dice, se están peinando, pero mentira. Están conversando. Entonces, igual en este internado, ¿dónde se llevan a cabo? En el baño. ¿No? Los chicos también ahí en el baño tienen, ¿no? Conversaciones. Ya, te espero ahí, les dicen. Ya, Miss, voy a salir al baño. Ah, el otro también, voy a salir al baño. Así toda la pandilla se va al baño, ¿no? Y listo. Muy bien. Ok, narrador. ¿Quién creen que es el narrador? Estará contado en primera, segunda o tercera persona la Ilíada. Primera persona. No, porque no dice yo estuve ahí, ¿no? ¿En qué número de persona está contada? Está contada en tercera persona, ¿ya? Porque ahí se nota que están contando una historia, pero no está contada ni utilizando el propio de decir, estuve ahí, que miré tal, no, está contando como si fuera otro narrador, por eso se dice en tercera persona. Igual está en La ciudad y los perros, pero en La ciudad de los perros está contada en tercera persona, pero es un narrador omnisciente porque te dice todo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo va describiendo hasta el lugar? Decía, y los baños que tienen
sus vidrios rotos, de que corre o sea, todo sabe, ¿no? Todo conoce, claro. ¿Cómo no? Si el autor mismo ha estado dentro de esa experiencia, ¿no? Por eso te dice a detalle, si uno va a ese colegio, pues lo que te hace ver a través de lo escrito Mario Vargas Llosa, pues es real. Uno va y puede ver, ¿no? Ah, de esto hablaba, este es el patio, hay muchas cosas que habrá cambiado en el colegio porque ya eso era en la época antigua, ¿no? Miren, chicos, uno de los lugares que había acá de internado era, por ejemplo, el Santa Isabel y el Salesiano. El Santa Isabel tenía estudiantes que vivían internos dentro del colegio, el Salesiano también. El Salesiano por muchos años ha tenido internos, ¿no? Y se decía que reformaba alumnos que eran muy, muy difíciles de reformarse, ¿no? Pues salían rezando, de ahí decía. Muy bien, vamos a ver. Muy bien. Ahora sí, pasamos. Siguiente hoja. Vamos, ahora es lectura y identificar, pues, qué género estoy leyendo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a leer el siguiente texto y vamos a completar la tabla según corresponda. Ahora, miren bien, se titula La culebra y la zorra. Autor Arturo Jiménez Borja. Vamos a ver, nos va a leer. A continuación nos va a leer a Elga y comparte con su hermana Azul. Elga nos leerá, aunque no es mucho. Elga solita nos va a leer. A ver, hija, comenzamos, te escuchamos. Los demás vamos a seguir su lectura de Elga. Muy bien, comenzamos, Elga. Un campesino pasó una tarde de regreso a su casa un grueso tronco de árbol aplastando a una serpiente. Era hermosa la culebra, con grandes manchas negras sobre la piel amarilla. Sus ojitos brillaban en la ancha cabeza. Compadecido, el hombre se levantó. El hombre levantó el tronco después de grandes esfuerzos. Quedó libre el animal. El reptil se recogió. Se hizo un navillo y le dijo: ¡Qué hambre tengo! Te voy a comer. Puede ser, repuso el labriego. Pagas un bien con un mal, le dice. Sigue. Más un juez que decida esto. Aceptó la culebra. Sigue. Y caminando hallaron un perro flaco. Lo pusieron en autos y falló. Es decir, lo pusieron de juez al perro y falló. ¿Qué dijo? A ver, sigue, hija. Muy bien la culebra. Muy bien pensado. Culebra. Yo de joven cuidaba la hacienda y tenía buena comida. Ahora que soy viejo, me han echado y tengo que mendigar. Es decir, me pagaron un bien con un mal. Busquemos otro juez, dijo el pobre hombre. Ah, porque le estaba dando la razón a la serpiente, ¿no? Sigue. Bien, contestó la serpiente, pero será el último. Se encaminaron al monte y allí encontraron a la zorra. Fue informada de todo. Mientras le contaban, escuchó sentada sobre sus patas traseras. Cuando terminaron de hablar, dijo: bien, mas yo necesito reconstruir los hechos. Debemos ir al sitio donde sucedió todo. Ya sobre el terreno,
Conforme a lo estipulado, se colocó la serpiente en actitud y el hombre puso sobre ella el pesado tronco. En efecto, así estaba, dijo la serpiente. ¿Qué fallas? La zorra miró lentamente al campesino y le dijo, ¿y si la tienes de nuevo ahí presa? ¿En qué piensas? Moraleja, aunque es bueno en otros poder confiar, ante extraños precavido debes actuar. Correcto. Ahí te dicen, debes ser precavidos, ¿no? No es que seas recontra, confiado, ¿no? No ser confiado completamente, sino siempre precaver, ¿no? A ver, ¿qué pasa si esa persona me dice, vamos a mi casa, ¿no? Te voy a... No, siempre ser precavido. ¿Qué me puede pasar? Si digo no, ¿qué me puede suceder? Pues no pierdo nada de decir no, ¿no? Entonces, no es que debemos confiar absolutamente en las personas, pero sí debemos ser precavidos, siempre precaver, adelantarnos a lo que puede suceder. Eso es la fábula, ¿no? Él mira casi, pasa por que lo mate esta víbora, porque las culebras se caracterizan por ser malvadas, ¿no? Igual que a veces los zorros, pero los zorros son más vivos. Muy bien, vamos a ver. ¿Esto qué viene a ser? Chicos, ¿qué es? ¿De qué especie pertenece? ¿Qué es? ¿Un cuento, una fábula, una leyenda? ¿Qué cosa es? ¿Qué es? Si tiene moraleja, ¿qué cosa es? Una fábula, correcto. Pero ahora no nos pide eso. Veamos. Personajes. Vamos a escribir todos los personajes. Dícteme cuáles son los personajes. ¿No se dan cuenta cuáles son los personajes? Pregunto directamente entonces. Catherine, ¿cuáles son los personajes de esta fábula que hemos leído? Díctame los personajes, Catherine. La culebra y... Ya, correcto. Vamos a copiar. Entonces, de personajes tenemos la culebra. ¿Qué más? Sigue dictándome, hija. La culebra. ¿Qué más? El perro flaco. El perro flaco. Pero primero los principales. La culebra, ¿y quién era? El El campesino. Ya, el El campesino. campesino. El perro flaco. El Ahora perro flaco. el perro flaco. ¿Y quién? ¿Y él? Y el... O la... Y la... ¿Quién le ayudó a que pueda salvarse de que no lo coma la culebra? ¿Quién le ayudó? Al campesino. ¿La zorra? La zorra. Ah, la La zorra. zorra. Nada más, ¿no? Son todos los personajes. Ahí lo tenemos. Cambiemos de color porque ese color, chicos, está que no se nota. Listo. Ambiente. ¿En qué lugar y en qué tiempo se lleva a cabo? ¿En qué lugar? Dime, Azul, ¿cuál es el lugar? El ambiente, el escenario. ¿Cuál es el escenario? Azul, ¿cuál es el escenario de esa fábula? No te he escuchado nada. ¿Dónde se lleva a cabo las acciones, hija? El monte. En un monte, en un bosque, ¿no? Vamos a poner en el campo, entonces. En el campo. El campo es el ambiente, entonces. Uy, no puedo escribir nada. El campo. Listo. Ahora, la estructura. Sabemos que tiene 3 partes, todo género literario. ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son esas partes? Son, ¿cuál? ¿Cuáles las partes, Tatiana? ¿Cuáles son las partes de un cuento, de una fábula, de todo género literario?
Inicio, nudo y desenlace. Ya, ahí está. Inicio, nudo y desenlace. Lo vamos a distribuir así. Inicio, nudo, nudo y debajo desenlace. Desenlace. Aquí me equivoqué. Desenlace. Listo, chicos. Desenlace. Ahora, el inicio. ¿Cómo inicia? A ver, ¿cómo inicia? Dime, Kiara, ¿cómo inicia? ¿Cómo inicia? Un campesino va a encontrar, Ya, un campesino que hace, encuentra quién? A una culebra, ¿qué más? A una culebra, ¿qué más? Atrapada, ¿no? ¿O cómo estaba? Ya. Perdón. Atrapada. Estaba atrapada, ¿dónde? Y ¿qué hizo? Y se apiada, ¿no? Apiada, ¿de qué? De ella y la libera, ¿no? Hace esa acción o no. Sí, la libera. Listo. Entonces, un campesino encuentra a una culebra atrapada, se apiada de ella y la libera. Esas son las acciones que podemos resumir en el inicio. El nudo. Vamos a pedirle a Diego que nos cuente qué pasó en el nudo. En forma resumida. Nudo, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la culebra? La culebra aceptó y hallaron a un perro flaco, lo pusieron. ¿Cuál aceptó? No, eso no es el nudo. ¿Desde dónde empieza el peligro? ¿Desde dónde se anuda, se vuelve un conflicto? ¿Desde dónde sucede el conflicto? ¿Qué quería la culebra después de ser liberada? ¿Qué quería? La culebra quiere ¿qué? Voy a llorar porque nadie me cuenta. La culebra, ¿qué quería hacer? El hambre los está a ustedes. Se quería comer, ¿no? Al campesino, de ahí surge el problema, el conflicto, ¿no? Que la culebra, ¿qué quiere? Se quiere comer, ¿a quién? Al campesino, ¿no? De ahí recién ya mandan se quiere comer al campesino, ¿no? O al hombre. ¿Y qué hace? Para solucionar, buscan un juez, ¿no? Eso es lo que hacen. Busquemos un juez quien determine qué debes hacer, ¿no? Para que solucione el problema, ¿no? Para que solucione el problema. Eso es lo que pasa, ¿no? Que la culebra se quiere comer al campesino y entonces el campesino pues no se queda decir ya cómeme, ¿no? Sino le dice hay que buscar a alguien quien nos ayude a solucionar este problema. Listo, ahí buscan al perro flaco y el perro flaco le dice, pues sí, ¿no? Cómetelo porque no hay bien, no, el bien no se paga por el mal, porque yo siempre recibo lo malo, ¿no? A pesar de que yo cuido, todo me tratan mal. Pues estaba detrás su historia también, ¿no? Por eso quería esa solución. Ya. Desenlace, ¿qué pasa? Ahí en el desenlace interviene un solo personaje. ¿Quién es ese personaje? ¿Quién es ese personaje? La zorra, ¿no? ¿Qué hace la zorra? Ella da solución, ¿no? ¿Qué hace la zorra? A ver, dígame, Valentino, ¿qué hace la zorra? ¿Dónde pone, a ver, dónde lo va a poner la zorra a la culebra? ¿Dónde la pone? Dícteme, pues.
Chicos, hay algunos que ya se fueron a dormir. Luis, bueno, Luis no habrá escuchado la lectura, pero veamos aquí. Sebastián Litano, cuéntanos, ¿qué aquí, la zorra, dónde pone a la culebra? La pone en la situación inicial, ¿no? La deja como estaba antes, en la situación inicial, ¿no? Ahí, la deja como estaba antes, bajo la madera, ¿no? La dice, a ver, vamos a reconstruir las acciones. ¿Cómo estabas? Dice la culebra, yo estaba aquí debajo de este tronco y este tronco de este árbol iba sobre mí, le dice, ¿no? Entonces estaban reconstruyendo y pone a la culebra de vuelta, ¿no? En la situación anterior, en la situación inicial, la pone ahí, ¿no? La pone ahí, ¿ya? ¿Y para qué? Para ver qué haría, ¿no? ¿Qué haría, ¿no? Ahora el hombre, el campesino, ¿no? ¿Qué haría ahora el campesino? ¿Qué haría ahora, no? Y pues él le dice, ni tonto ni perezoso, la dejo así, ¿no? Sabiendo de cómo es, cómo reacciona, ¿no? La deja ahí ahora que el campesino sabe sobre el mal comportamiento de la culebra, ¿no? Entonces, el desenlace será que la zorra pone a la culebra en la situación inicial, es decir, la dice, póngase debajo del tronco del árbol, ¿no? Esto es para ver qué haría ahora el campesino al saber, aquí me comí, al saber sobre, ¿no? El mal comportamiento de la culebra. Eso es lo que hace, ¿no? Ella dijo, ni tonto ni perezoso, volverlo a soltar, ¿no? Listo. Ahí tenemos. Bueno, yo he utilizado mucho espacio porque es mi letra, ahí está grande. Narrador. ¿Qué tipo de narrador es? Igual que el anterior, ¿no? Está en tercera persona. Vamos a poner narrador, entonces ponemos la fábula. Está contada en tercera persona. ¿Ya? Está contada en tercera persona. Persona. Listo. Ok. Ya. La Miss lo ha resuelto. No nos ha dejado hablar. No es que no nos hemos dejado hablar, sino que ustedes ninguno quiere hablar. Toditos calladitos. Pues bueno. Aprendan a equivocarse, chicos. Si doy algo que está mal, muy bien, me va a corregir, no me cae nada, ¿no? Nadie se vuelve calvo por su error, no. Así que, chicos, lo mejor es, el mejor aprendizaje lo tenemos de nuestros errores, más que de nuestros éxitos, ¿no? Cuanto más nos recordamos, cuando hemos fallado algo y decimos, pues bueno, no, eso ya nunca más lo voy a hacer, pero más de tus éxitos, ¿no? Ya muchas veces eso se te olvida. Entonces, no teman equivocarse. Pasaré un momento de vergüenza. Qué vergüenza ni qué vergüenza, ¿no? Decir que no sé, no es avergonzarse. Todos, hasta los profesores, nos equivocamos. En algún momento, pues no sabemos de todo, ¿no? Y a veces ustedes pueden saber más que su profesor. No teman decirlo, no teman corregirlo, ¿no? Puede ser que el profesor por ahí, por el hambre, está hablando ya piedras y no se calle. Decir, disculpe profesor, pero esto se equivocó. Ya. Puede equivocarse. No hay ningún, ¿no? Y a veces lo hacemos intencional, pero ustedes igualito lo reciben, ¿no? Nadie dice, nadie contradice. El contradecir no quiere decir faltar el respeto, ¿no? Decirlo de manera cortés. ¿Sabe qué? Mire, yo he buscado esto y esto en esto ha fallado. Bueno, ya el profesor también puede corregirse, ¿no?
Entonces, no es infalible, no es omnisciente, ¿no? No es el que sabe todo. Ok, es el que te conduce en tu aprendizaje. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Borramos primero. Yo les gano más rápido en borrar que escribir. Listo, ahora ustedes quiero que trabajen solos eso, equivocándose o no. Vamos a leer, ahí ya tiene de título, La leyenda del río Hablador. Esto nos habla sobre el río Rímac. Es el río que pasa por Lima, ¿no? Nosotros tenemos el Mantaro y Lima tiene el río. Y le dicen hablador por el sonido que tiene, pero a través de eso se ha creado esta leyenda. Para eso, miren, nos va a leer Kiarita, va a leer Kiara solita. A ver, y nosotros seguimos. Así la Miss se calla y sigue solamente la lectura de Kiarita y todos los demás. Muy bien, Kiarita, rápidamente haga la lectura. La leyenda del río Hablador. Hace mucho, pero mucho tiempo, vivía en la cima celestial de Dios Sol, conocido también como Inti. Tenía como hijo un joven de gran postura y sumamente bondadoso llamado Rímac, quien de cuando en cuando bajaba al mundo de los humanos a contarles bellas historias, por lo que era muy querido y reverenciado. Un día, que acompañado de los demás dioses, miraba hacia la tierra, por las ventanas del Palacio Dorado. Vio que los llanos junto al mar eran azotados por una grave sequía. Las hierbas, las flores y los árboles se marchitaban, y los hombres y animales morían de sed. Los dioses se alarmaron y acudieron al dios Inti, su padre, a pedirle que liberase a los hombres de la costa de aquella horrenda sequía. Pero el Inti les dijo que era imposible, pues según las leyes celestiales, solo sacrificando a uno de ellos en el altar de fuego podría conseguir agua. Los dioses callaron, sin embargo, ante la sorpresa de todos. Chankya, la más bella y virtuosa de las hijas del sol, poniéndose delante de su padre, se ofreció valientemente para el sacrificio. Rímac, que adoraba a su hermana, se arrodilló implorante y pidió al Inti que lo sacrificase a él, en vez de ella. Pero Chankya, aun cuando agradecía su gesto, no aceptó, aduciendo que los hombres echarían de menos las bellas historias de que él sabía contarles. Pero Rímac insistió. Finalmente, a ruego de ambos y ante la resignación de Inti, los dos se dirigieron al altar del fuego para el sacrificio. El dios Sol pudo hacer llover en la tierra. Agradeciendo a los cielos, los yungas, así llamados los antiguos hombres de la costa, recibieron el agua jubilosos Rímac y Akya. Devueltos en infinidad de gotas, caían sobre las montañas cercanas. El gran valle de Lima y convertidos en un tormentoso río, corrían jugando y riéndose hacia el mar. Una vez ahí, elevándose en forma de nubes, persiguiéndose, llevaban al cielo para vaciarse de nuevo. Pero eso duró solamente 40 noches, al cabo de los cuales Chankya quedó convertida para siempre en lluvia, y Rímac en el más bellísimo río de la costa peruana. Cuenta la leyenda quienes suelen sentarse en orillas del río Rímac se ponen a escuchar con atención, perciben claramente cómo el murmullo de sus aguas se disuelve en una voz humana, que cuenta bellísimas historias de este y de antiguos tiempos, por eso lo llaman río hablador. Ajá, tiene que ver, de acuerdo a la historia, ¿no? Que mataron al hermano, lo sacrificaron al hermano que sabía contar historias, ¿no? Al hermano y a la hermana. Y pues, mira, de eso es una historia que se creó, ¿no? Porque ese río se escucha voces, se dice, ¿no? Bueno, es un río que
es bastante ruidoso, no es que se escucha voces, ¿no? Sino que es bastante ruidoso cuando uno lo ve en el traslado del río, pues hace, así suena, ¿no? Al trasladar las aguas, pues no se escucha con el viento, tal vez algo parecido a una voz, ¿no? Muy bien, personajes. Dígame por acá, Valentino, ¿cuáles son los personajes? Personajes. Vamos a ver, Valentino no quiere hablar. Tatiana, dícteme la lista de personajes. Y todos copiamos. Rimac, ¿Cuál Rimac? Rimac no es un personaje. Ah, bueno, sí, perdón, hija. Rimac, listo, perdón. Ya estoy de hambre. Rimac. ¿Quién más? después tenemos a Chalac, Chakya, ¿no? Chakya. 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 Es su hermana, ¿no? Perdón, yo estoy. A ver, Chakya. Listo. ¿Quién más? Y el dios Solmis. El dios Sol, correcto. El dios Sol. Inti, ¿no? El dios Sol llamado Inti. Ok, Inti. El dios Sol. Y falta a otros. Y los humanos, ¿no? Todos los humanos. Listo. Listo. Ahora, ambiente. ¿Dónde se realiza las acciones? Todas las acciones, ¿dónde se realizan? ¿Dónde se realiza que lo tiren a sus dos hijos? ¿Dónde fueron a pedirle eso? ¿Dónde se encontraban Chakya y Rimac? Sebastián, ¿dónde era? Ahí lo dice, ¿no? ¿Dónde? En la cima, arriba, ¿no? En la cima celestial, en el cielo, pues hijo, ¿no? En la costa, ¿no? Y en la costa sucedió eso, que hubo una gran sequía, entonces pidieron a Dios celestial, pidieron a Dios que les dé, pues, lluvia, ¿no? Y dijo, pues si no se sacrifica a alguien, no puedo, decía el Dios, ¿no? Solo que sus hijos, mira, tan gratamente dijeron, queremos salvar a los humanos y se sacrificaron ellos mismos. Ok. Muy bien. Inicio. Tiene esas partes, ¿no? Inicio, nudo. Inicio, nudo. Y desenlace. Desenlace. Uy, no pinta. Listo. Hagámoslo juntos. Desenlace. Listo. Chicos, en pocas palabras, cuéntame, Sebastián Litano, el inicio. ¿Qué pongo? ¿Cómo se inicia? ¿Con qué acciones? ¿Qué nos dice? Rimac, ¿dónde vivía? ¿Dónde vivía Rimac? ¿Dónde vivía Rimac? Ítalo, ¿dónde vivía Rimac? ¿Dónde vivía? En el cielo, ¿no? Rimac vivía ¿dónde? En el cielo. Ya, en el paraíso y en el cielo, con otros dioses, ¿no? ¿Y qué pasó? Vi coloque del cielo con. Ya, Rimac vivía en el cielo con otros dioses. Listo, gracias, hija. Vivía en el cielo con otros dioses. ¿Qué más? Pero se inquietó, ¿no? Pero se inquietó. ¿Por qué? Se inquietó por la carencia de agua de los humanos, ¿no? La carencia de agua
en la tierra o de los humanos, ¿no? Por eso él se sacrificó, ¿no? Diciendo, pues Rimac vio que los humanos no tienen agua, que le faltaba el agua, ¿no? Entonces por ahí comienza, ¿no? Entonces propone, ¿no? Pues ahí nadie dice, a ver, ¿quién se sacrifica? Sabíamos que se sacrificaban sobre todo los dioses. Es como en la religión católica, pues para que Dios Padre, ¿no? No nos castigue, pues su Hijo Jesús se sacrificó por nosotros, ¿no? También tiene un parecido la forma de pensar. El nudo. A ver, nudo, ¿cuál es? ¿Qué hizo en el nudo? Acá surge el problema, ¿no? El dios Inti, el dios Sol, ¿qué les dijo? El dios, el Inti, ¿qué dijo? Pues les dijo que si alguien no se sacrificara, ¿no? El Inti les dijo que tenían que sacrificar, ¿no? Se tenía que sacrificar algún dios, ¿no? Se tenía que sacrificar. Vamos a ver, se tenía que sacrificar. ¿A quién? ¿No? Se tenía que sacrificar. ¿No? A alguien, ¿no? Se tenía que sacrificar a alguien para que se dé la lluvia, ¿no? Eso les dijo. Y de hecho, el dios Inti no se iba a sacrificar, ¿no? Era el dios de los dioses, no se iba a sacrificar. Se tenía que hacer una ofrenda, ¿no? Y esa ofrenda era sacrificar a alguien. Pues, al final, ¿qué sucede? Pues, se sacrifican dos, ¿no? Se sacrifican, diré, Rimac, ¿no? Se sacrifican Rimac y su hermana Chakya, ¿no? Y se devuelve la lluvia a los humanos, ¿no? Así, ellos todavía aceptan su sacrificio de los dos y al final les devuelven la lluvia. Y por último, chicos, narrador, igual que los anteriores, ¿no? Hay una tercera persona que está contando toda la narración. Pues hay tercera persona, es la narración. Hoy, al comienzo estaban muy participativos ustedes, de ahí el hambre los hizo callar. Muy bien, chicos, ya lo tenemos todo resuelto, solamente nos queda, pues, copiar la teoría, ¿no? Nos vemos entonces, dejemos ya Muy bien, Sebastián, claro, se han estado copiando, con razón que no hablan, ¿no? Porque más están copiando la parte de la teoría. Vamos a colocarle sus notas a Tatiana y a Sebastián Litano. Tatiana y Litano. Muy bien. Punto para ustedes. Ok. Ah, y Diego. Muy bien, nos vemos ahora sí, chicos. Están de hambre, por eso no han hablado nada. Nos vemos en la próxima clase. Chao.